Chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Vamos con un nuevo vídeo del canal, con una de las secciones que más me gusta. Son personas que se dedican a ayudar a otras personas a través de su propia experiencia, a través de su formación, a entender que la comida nunca puede ser un sufrimiento, que la comida no es fuerza de voluntad, que la pérdida de peso no es me tengo que restringir, me tengo que prohibir y tengo que estar continuamente a dieta para perder peso. Porque eso, las personas que me estáis viendo, que nos estáis viendo, os ha demostrado vuestra propia experiencia de que no funciona. Pero para cercioraros todavía más de que no funciona, pues a mí me gusta muchísimo hacer este tipo de entrevistas para seguir ayudándoos a que mejoréis esa relación con la comida, a que verdaderamente os sintáis bien con vosotros mismos, con vosotras mismas, independientemente del peso que tengáis. Y hoy tenemos una invitada muy especial porque ha venido con nosotros Marina, que en Instagram es Así Me Recupero, que lo dejaremos por ahí, luego ya nos contará un poquito más de su historia, pero ya nos va a hablar sobre relación con la comida, trastorno por atracón, adicción a la comida, que por desgracia muchas personas tienen este problema y lo desconocen. No saben que tienen un problema y piensan que les falta fuerza de voluntad para conseguir perder peso. Pero bueno, voy a callarme ya por un rato, que aquí la protagonista es Marina, no soy yo hoy. Así que nada, Marina, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué tal estás? Muchas gracias, David, por invitarme a tu canal. A ver si pasamos aquí un buen ratito con tu comunidad y bueno, y aprendemos todos. Seguro que sí, ya verás como todas las personas que nos escuchan tienen mucho que aprender. Y yo llegué a tu red social, a tu Instagram, y pues oye, me llamó la atención el hecho de así me recupero, adicción a la comida, sobre trastorno por atracón, adicción a la comida otra vez. Cuéntanos un poquito por qué estos inicios de Marina en este aspecto. Bueno, la cuestión es que yo cuando tuve trastorno por atracón, que fue después de ser madre, a los 35 años, realmente no tenía una buena relación con la comida ya de antes. No es que hubiera hecho muchas dietas ni nada de esto, pero tenía, bueno, lo que yo diría no sé si ya se podía hablar de adicción, pero sí que comía bastantes hidratos de carbono refinados, muchos productos ultraprocesados. Y a pesar de que yo, pues bueno, ya sabía que esto no era una buena alimentación, sí que lo quería cambiar, pero tampoco, pues bueno, no ponía mucho empeño en ello porque tampoco me sintiera mal y bueno, era una época de mi vida pues que bueno, que tampoco las cosas fluían bastante y aquello que lo vas dejando, cosa que está mal hecha, porque también es verdad que si hay que dedicarse a esto, casi mejor en estas etapas de la vida, que a lo mejor las tienes un poquito más fáciles, ¿no? Que no justo cuando te llega el problemón, ¿no? Porque todo se va cociendo un poquito a fuego lento. Bueno, la cuestión es que a los 35 años, pues por una cuestión de lo que yo creo que fue estrés crónico, porque fueron acumulando factores, ¿no? De que yo bueno, tuve a mi bebé, era un bebé de alta demanda, tenía pues poco apoyo familiar, yo también me costaba pedir ayuda, a pesar de que teníamos recursos económicos, pues me costaba, ¿no? Delegar mis funciones, ¿no? Entonces mi vida era bebé, trabajo, trabajo, bebé, y así durante muchos meses, lactancia también difícil, vida social cero, patatero, bueno, y al final, pues bueno, ¿qué fue pasando? Pues que ya esta mala relación con la comida se fue acrecentando, acrecentando y empezaron pues incluso ya atracones y bueno, y la cuestión es que en cuanto yo intenté por mi cuenta solucionarlo, pues no solamente no lo conseguía, sino que empeoraba, ¿no? Porque lo hacía un poco, pues bueno, con las mentalidades que tenemos cuando no conocemos exactamente de qué va esto, ni cómo el ser humano es mejor que se motive, ni, bueno, había mucha mentalidad todo nada, con lo cual, pues, era como que estaba estancada, ¿no? Entonces, bueno, luego allí, pues, ya empecé con terapia, varios pasos que me fueron llevando poquito a poco a sanar, pero claro, entre todos tuve 7 años que yo creo que son, demasiados. Bueno, o demasiados o es lo que necesita una persona. Yo estoy seguro que tú, Marina, lo hiciste en esos momentos de la mejor manera que tú pensabas Sí. que era. Sí, obviamente eran los recursos que tenía en aquel momento, tanto mentales como psicológicos, como, de todo, ¿no? Y no, bueno, tenía esas herramientas, esos recursos y con ello hice lo que pude. Claro, Pero porque bueno, muchas veces lo que nos ocurre, como bien has dicho tú, es que nos cuesta pedir ayuda y pensamos correcto. que lo vamos a solucionar con
la típica dieta de siempre. Es que yo me estoy dando un atracón o estoy comiendo más de la cuenta, independientemente de que coja peso o no, que luego hablaremos un poco sobre eso, independientemente de que coja peso o no, pero noto que estoy dándome atracones. ¿Qué hago? Pues como siempre me han dicho que las dietas son para perder peso, pues hago una dieta para perder peso y lo como tú bien has dicho, lo que estoy haciendo es reforzar todavía más el problema, pero no porque tú quieras, sino porque nadie te ha enseñado a hacerlo o a pensar de manera diferente de que se pueden conseguir las cosas de manera diferente. Y Correcto, correcto. tengo ahí una pregunta que tú has comentado sobre tu relación con la comida, ¿vale? Sí. ¿Cuándo tú empezaste a detectar que tenías una mala relación con la comida? O más bien, cuando tú detectaste que tu relación con la comida no era buena, ¿cuánto tiempo llevabas con esa relación con la comida? Es una pregunta muy difícil de contestar porque fue todo muy, muy gradual. Con los años, o sea, ha sido una adicción que empezó muy poco a poco, muy insidiosamente. No te das cuenta de que realmente dependes de ciertos productos hasta que los intentas reducir. Y lo que comentabas tú, ¿no? Que confundimos el querer perder peso con el querer recuperarnos de esta adicción o de esta dependencia. Entonces, la dificultad que yo tenía para pedir ayuda, sobre todo, o sea, hay varios motivos, ¿no? Pero el motivo número uno era por el miedo a que de hoy para mañana me dijeran, bueno, que de hecho ya pasó alguna vez que fui, por ejemplo, cuando iba a la endocrina, porque yo tenía hipotiroidismo, pues ella trabajaba con una educadora nutricional y entonces, pues bueno, ella me limitó el consumo de ciertos productos a tanto a la semana y a mí ya solamente la idea de tener que hacer ese consumo para mí era demasiado, o sea, no podía cumplirlo, era incapaz de cumplirlo, incluso me rebelaba, o sea, no quería saber nada de planes de alimentación, ni de dietas, ni de nada. Y para mí, claro, al principio yo eso lo veía como un fracaso, ¿no? Porque pensaba, ostras, María, es que no puedes ya no seguir una dieta y bajar el peso y luego recuperarlo, que es lo que suele pasar, sino es que ni siquiera eres capaz de empezarla, ¿no? Claro, Pero lo que yo pensaba que era un hándicap en mi caso resultó siendo que al final fue incluso un factor protector para mí, ¿no? Porque justamente el camino de la recuperación de una adicción a la comida o de un trastorno por atracón no es un plan de alimentación en la mayoría de los casos. Seguro que habrá excepciones, ¿eh? Pero no hace falta que pase por ahí. Entonces, claro. luego esto, claro, lo he ido viendo después, ¿no? Y fue pues ostras, un descubrimiento, ¿no? Que lo que yo pensaba que era mi principal hándicap, luego resultó siendo pues de la que te has librado, ¿no? De no haber podido, entre comillas, hacer dietas, porque obviamente si lo hubiera hecho con la mentalidad que llevaba, me hubiera pasado lo que le pasa a miles de personas, ¿no? Que hubiera perdido peso en tantos meses, pero acaba fracasando el método y entonces pues lo vuelves a recuperar, ¿no? Y para nada, porque la mentalidad no ha cambiado, no pones atención a lo que tienes que ponerle atención y entonces es tiempo perdido, energías perdidas, dinero perdido, sensación de fracaso, autoconfianza por los suelos. Bueno, ¿qué te voy a contar? Claro, Seguro es que que te suena. más de lo que me gustaría. Pero date cuenta, mira cómo es la mente humana, que oye, que yo no voy a ser la persona que critique la figura de un endocrino o un dietista, que yo también soy dietista, o de un nutricionista tal, pero sobre todo a nivel de endocrinología, claro, tú vas al endocrino, a la endocrina, y ella te dice, como tú tienes este problema, tienes que hacer esta dieta donde te prohíbo todos estos alimentos para que esos parámetros de colesterol, de hormonas, de lo que sea, se regulen. ¿Qué es lo que ocurre? Te dan una dieta, te dan esta dieta que saco de mi cajón, donde te prohíbo un montón de alimentos porque mi único trabajo como endocrino es prohibirte estos alimentos para que esto mejore, perder peso. Pero nadie se te para a pensar o te para a que tú reflexiones sobre si te sientes bien o no te sientes bien comiendo este tipo de alimentos, si te sientes culpable o no, si te das atracones o no te das atracones, si tienes remordimientos cuando te los comes o no, si estás continuamente pensando en esos alimentos. Es prohibición porque es lo fácil, te prohíbo y así pierdes peso. ¿Qué ocurre con esto? Que la persona, jolín, es que estoy yendo al médico, estoy yendo al endocrino que me dice que tengo que hacer esto para mejorar mi salud y es que no me veo capaz de hacerlo. Es que mi culpa soy yo soy la culpable de esto, yo no puedo con esto, le estoy fallando al médico, me estoy fallando a mí misma, esto es un fracaso. Todos esos pensamientos que te van a tu cabeza, cuando lo único que te ha pasado es que nadie se ha preocupado
en pensar en preguntarte cómo tú te sentías. Como nadie te pregunta cómo tú te sientes, lo que ocurre es que, evidentemente, eso no lo puedes llevar a lo largo del tiempo. Y es un Mm, fracaso, pero no es un fracaso tuyo, es un fracaso desde mi punto de vista de cómo está montado el sistema, de que sí. piensan más en perder peso que en cómo tú te sientes. Y si tú Mm. no te sientes bien, por mucho que pierdas peso a corto plazo, es imposible de mantener, por mucho que pierdas a corto plazo, es imposible de mantener a largo plazo. Y como tú dices, pues miles de personas, por desgracia, pero miles y miles y miles, se sienten culpables y se sienten incapaces. Yo que trabajo con muchas mujeres, o que hay muchas mujeres interesadas en trabajar conmigo de más de 50 años, por desgracia, como han sufrido tanto, como se han restringido tanto, como se han martirizado tanto con las malditas dietas, piensan que no lo pueden conseguir y que es su culpa. Y se resignan, que esto es lo más triste de todo, se resignan a quedarse en una situación que no les gusta. Y no solamente de peso, sino cómo se sienten por simplemente el hecho de no darse la oportunidad de volver a intentar, aunque sea una cosa diferente. Y eso para mí me parece como muy triste que como que todo el sistema esté montado así. Exactamente. Yo, de hecho, cuando ya sabía un poquito de qué iba todo, he tenido que decir que no a algunos profesionales, ¿no? Que ya me ofrecían la siguiente dieta, ¿no? Y ahí ya lo vivía diferente, porque ya veía que no es que no porque no voy a ser capaz, sino no porque no me interesa ir por este camino. Y ahí, Claro, pues, esto te da, bueno, te empodera un poco, ¿no? Porque ya empiezas a tener las cosas claras y bueno, ya lo enfocas de otra manera. Y si encima tienes apoyo de profesionales como tú, ¿no? Que entiendan de verdad, ¿no? La psique humana, pues, bueno, ya tienes mucho, mucho ganado, ¿no? Tardarás más tiempo, menos tiempo, pero es un camino muchísimo más seguro, muchísimo. totalmente, claro. Y esto es importante, que dices, es que yo lo empecé a ver de la manera diferente, pero por desgracia hay muchas mujeres, lo que acabamos de decir, que no es porque rechacen el método profesional, que confían en el profesional, le diga lo que les diga, pero que no confían en ellas mismas y por eso no empiezan su proceso de cambio. Entonces me Ujú. gustaría, desde tu propia experiencia personal, cómo tú te empezaste a dar cuenta de que el camino de hacer otra dieta, de que me prohíban alimentos, de que tal, de que cual, no era el camino para mejorar tu relación con la comida. ¿Cómo me di cuenta? Buena pregunta, porque creo que fue poquito a poco. Empecé a hacer lecturas, a escuchar podcasts americanos sobre este tema. Y entonces, bueno, me di cuenta de que había ciertos profesionales que hablaban de estos procesos en otros términos, ¿no? Incluso explícitamente diciendo, no, dieta no, hay otras maneras, ¿no? Y a partir de ahí, claro, lo escuchas y lo típico que pasa con las redes sociales y con todo esto, que un podcast te lleva a otro, una lectura te lleva a la otra y vas adentrándote en este mundo y dices, wow, para mí este es un mundo desconocido, bueno, vamos a leer más, ¿no? A investigar más y lo que a veces al principio te suena un poco como contraintuitivo, porque muchas de los principios son bastante contraintuitivos y piensas, uy, al principio te chocan, pues luego, bueno, vas viendo casos, testimonios y todo te va cuadrando, ¿no? Todo te va cuadrando y vas viendo que sí. Luego, pues me apunté a un curso de educación terapéutica y todo lo que allí se decía, todo cuadraba con lo que yo más o menos ya me había hecho un esquema mental de lo que necesitaba y fue, pues venga ya, Marina, para adelante. O sea, confía al 100% en esto y para adelante. Y has dicho una palabra súper interesante, que es la de contraintuitivo, porque muchas Ujú. personas piensan, si yo llevo, y su cabeza no, su cerebro no lo entiende, si yo llevo toda la vida a dieta para perder peso, para mejorar mi relación con la comida, y no lo estoy consiguiendo, ¿cómo es posible que alguien me esté diciendo que puedo salir a cenar por ahí una tarta o Claro, puedo salir a cenar por ahí eh, una pizza y vaya a no tener remordimientos y vaya a perder peso, si el objetivo de esa persona es perder peso? Es totalmente contraintuitivo y la mente humana, por todas esas experiencias pasadas que ha vivido, lo ve como algo imposible. Yo le digo, pero no te das cuenta de que lo que estás haciendo, lo único que está haciendo es meterte más en ese problema. Que si tú sigues dándote cabezazos contra la pared, vas a seguir obteniendo los mismos resultados de siempre, que tienes que empezar a pensar un poco más en ti y en cómo tú te sientes. Entonces, mi pregunta es, ¿o cómo puede darse cuenta una persona de que tiene una mala relación con la comida?
Vale, bueno, aquí yo diría que entran muchas cosas, pero, por ejemplo, cuando hay culpa mientras comes, si es un poquito no pasa nada, pero cuando ya esa culpa te está afectando incluso a cómo te vayas a sentir el resto del día por la ingesta que hayas hecho, ahí ya estamos hablando de que esa culpa está magnificada y algo pasa, ¿no? O sea, esto ya tú a lo mejor te autoconvences de que no, o no, ni siquiera te das cuenta, ¿no? De esta culpabilidad que te está afectando eh, a nivel, bueno, a tu día a día. Y realmente a lo mejor empiezas el día mal y ya pasas todo el día rayada porque has hecho algo has comido algo que en tu plan mental de lo que sería una buena alimentación ya no coincide y entonces culpa. Em, por ahí, otra cosa es que si no hay culpa no quiere, o sea, si no hay culpa no quiere decir que tu alimentación sea correcta y tengas una buena relación con la comida. Ojo, Claro. que yo me pasé muchos años que no tenía culpa ninguna, pero mi alimentación era desastrosa, ¿vale? Pero para que me entiendas, ¿no? Un Sí, poquito sí, sí, te entiendo. yo creo que a nuestras edades, ¿no? Que yo también voy rondando ya los 50, pues suele ser eso, ¿no? Una alimentación en la cual hay mucha culpa. Luego también, bueno, pues el consumo de ciertos productos está aumentado a pesar de que pues, tú quieras reducir ese consumo y a lo mejor lo consigas durante, esto varía mucho entre las personas, pero pueden ser desde horas, días, semanas, meses, y vayas un poco a rachas, ¿no? Desde lo que sería la perfección aquí arriba, luego caída en picado, luego otra vez así. Y entonces van haciendo como esta montaña rusa, ¿no? En la forma de alimentarte, que ves que no hay un término medio nunca y que aparte tampoco nos podemos siempre estar así, ¿no? Siempre habrá como pequeñas fluctuaciones, pero que al menos no lleguen hasta aquí ni hasta aquí abajo, ¿no? Eso sería lo ideal, Claro, ¿no? Entonces, bueno, es eso, ¿no? Que tu alimentación de unos meses a otros o de unas semanas a las otras no varíe tanto. Cuando ya más o menos hay unos hábitos establecidos y una buena relación con la comida, pues suele haber un mismo patrón que, bueno, que sí que lo puedes ir mejorando poco a poco, pero normalmente es poco a poco, porque los cambios de hábitos y más con la comida, que es tenemos mucho apego por la comida, es una gran fuente de placer, ¿no? Aunque no sea la procesada, pero realmente pues está ahí, ¿no? Nos activa las zonas del cerebro del circuito hedónico, ¿no? Y aunque sea comida sana, ¿no? Y bueno, y en definitiva yo creo que pasa un poquito por ahí. Y luego también, claro, lo que comentabas tú, ¿no? Que como en esta sociedad, en los medios, te ligan enseguida tema alimentación con tema peso, pues claro, ahí ya entramos en en un tema que todavía lo agrava más, ¿no? El tema del conseguir un físico que a lo mejor, pues, aunque tú en tu foro interno ya sabes que seguramente nunca lo vayas a conseguir, o si lo consigues va a ser a costa de unas conductas que no son sostenibles. Y luego aparte, pues bueno, si estás en un peso ya pues muy alto, claro, luego está el tema del estigma, que también, quieras o no, pues afecta, pero sobre todo el estigma interiorizado, ¿no? Porque son total. muchos años y claro, vas interiorizando algunas cosas del entorno, comentarios o qué sé yo, abres la tele y bueno, apágala otra vez, por favor, porque nada bueno. Em, Mil cosas, ¿no? Que al final te hacen eso, sentirte como que, cómo es que el sentimiento un poco que queda es cómo es que yo he sido capaz de hacer tantas cosas en la vida y esto, ¿qué pasa? Para esto no tengo fuerza de voluntad. Y bueno, justo es lo que decías tú, ¿no? Que no se trata de fuerza de voluntad. O sea, para otras cosas de la vida la fuerza de voluntad es genial. Para aquí es fuerza de voluntad, pero en momentos precisos, ¿no? Sin abusar de ella, porque a la que abusas de ella ya te ves privado, ya haces un sobreesfuerzo y luego lo vas a pagar con intereses, con lo cual hay que moverse bastante bueno, en un punto de equilibrio de saber en cada fase qué es lo que te puedes pedir a ti misma y qué es lo que no te puedes pedir a ti misma y vivir en paz con ello también, ¿no? Porque a lo mejor en un proceso parecido al mío, pues el cambio de hábitos para mí fue, pues a lo mejor por lo menos un año, ¿no? Claro. Y bueno, claro, no, los primeros meses no comía igual que los últimos meses, ¿no? Y entonces, pero a pesar de eso, los primeros meses no me desanimé.
Es que hoy, por ejemplo, trabajando con una chica a la que ayudamos, es que no consigo bajar de 61 kilos, ¿vale? ¿Qué hay de malo en que tú estés en 61 kilos? No lo sé, pero no quiero estar en 61 kilos. ¿Pero por qué? Porque me frustra tal, no sé qué. Nos han interiorizado tanto esa sesión de que tengo que perder peso, tengo que quitarme peso, tal, que sí, que está genial, que si tú quieres perder peso, adelante, ¿vale? Pero que si lo haces única y exclusivamente para que el peso marque tu felicidad, el peso es una cosa externa a ti que tú no puedes controlar. Y cuando bajes de 61, que oye, que si haces una serie de hábitos lo vas a bajar, cuando llegues a 60, si tú no estás bien haciendo esos hábitos, te va a pasar lo mismo. Quiero bajar de 60, quiero bajar de 59, quiero bajar de 58, ¿vale? Otra cosa muy típica que le pasa a las mujeres, ¿vale? A las que nosotros ayudamos, que es que dicen, no, es que siempre fracaso porque en cuanto dejo de hacer las cosas bien, ya tiro todo por la borda, lo de mentalidad de todo o nada que tú has dicho antes. Claro, ¿qué pasa? Que es para ti hacer las cosas bien. Si hacer las cosas bien es prohibirte, restringirte, no poder permitirte ni una triste galleta de chocolate, es estar continuamente machacándote, pasando un montón de hambre, pues es que fíjate que eso no es hacer las cosas bien, eso es repetir un montón de conductas que son precisamente las que te han llevado a tener esa situación. Una mujer me dice, es que ayer mi marido estaba sentada en el... Una mujer que por desgracia que decidió que no le ayudásemos, espero que ahora esté escuchando esto, de verdad, que dijo, no, es que yo ayer estaba sentada en el sofá, hoy en la cama, llorando, y mi marido me dijo, ¿qué te pasa? ¿Otra vez estás con la comida? Sí, otra vez estoy con la comida porque no consigo perder peso tal, porque tengo mucho sentimiento de culpa, es lo que tú has dicho. Si ese pensamiento de comerte un alimento te genera que estés llorando en la cama, es que tú no tienes un problema de que tengas que perder 20, 15, 10 o 5 kilos, es que tú tienes un problema de que tú no te sientes bien con las cosas que estás haciendo. Y si Ujú. sigues haciendo eso, te va a llevar a la situación que llevas haciendo toda la vida. Y como tú has dicho, es que no es cuestión de fuerza de voluntad, es cuestión de, oye, de que tú te sientas bien, de encontrar ese punto de equilibrio, que si quieres perder peso, te ayuda a perder peso, pero que te sientas bien haciéndolo. Porque es lo que yo le digo siempre a las personas. Por mucho peso que tú has perdido, si esto no te lo, si los hábitos que tú estás haciendo ahora no te ves haciéndolos a lo largo de tu vida, va a ser imposible que lo logres. Antes o después vas a recuperar el peso, me da igual que sea un año, cinco Claro. años o el tiempo que sea. Porque eso Y es. aquí, perdona, David, No, que te no, cuenta, interrumpa, cuenta. pero aquí, justamente en esto que has dicho de te ves con estos hábitos, manteniéndolos en el futuro sin que esto se te suponga mucho esfuerzo. Esta pregunta me la tuve que hacer muchísimo, porque claro, dependiendo es decir, a ver, te voy a poner un ejemplo. Empecé a ir al gimnasio, ¿no? Que también fue un proceso, ¿eh? No fue de un día para otro. O sea, yo cuando llamé al gimnasio y les dije, venga, ahora ya sí que quiero empezar a hacer fuerza, necesito un entrenador porque no sé muy bien cómo van las técnicas, ¿no? Y todo esto, no me quiero lesionar y quiero aprender. Piensa que yo llamé y bueno, era una temporada de vacaciones, me dijeron, bueno, cuando volvamos de vacaciones te llamamos. Pues yo al día siguiente me arrepentí, o sea, ¿sabes? Fue aquello de, ¿pero qué has hecho, Marina? Y luego, bueno, menos mal que después me llamaron porque estuve muchos días pensando, por favor, que no me llamen, que no me llamen, ¿sabes? O sea, que hay estas ambivalencias, ¿no? Total. Que son muy así, ¿no? Pero bueno, lo que te comentaba, ¿no? Que yo, pues eso, empecé a ir de la mano de un entrenador me parece que empecé con 2 sesiones semanales y bueno, y aquello que te vas animando y al final acabé haciendo 5 o 6 y de repente me di cuenta de que, vale, 5 o 6, porque estás ahora en esta temporada muy activa, tienes mucho tiempo libre, se dan una serie de circunstancias que te están permitiendo hacer esto. Pero incluso bajé un poco el ritmo y pasé pues a unas 4, que es más o menos lo que me he quedado hasta ahora, porque bueno, me di cuenta pues de que se estaba resintiendo un poquito mi familia, ¿no? Porque a lo mejor 5 o 6 ya era demasiado, ¿no? Y a lo Claro, mejor pues, lo puedes mantener unas semanas, pero luego, y esto claro, no te das cuenta hasta que ya vas viendo un poco los efectos de tu nuevo hábito, ¿no? La vida social también, a veces me costaba más encajar cosas que antes no me costaba encajar y también es importante la vida social, ¿no? O sea, hay que ya llevar ahí una especie de equilibrio y ser muy honesta contigo misma, ¿no? Y decir, bueno, aunque ahora estés en una fase que tu cuerpo te pide mucho ejercicio, bueno, vamos a intentar hacerlo más sostenible y tampoco te pases, ¿sabes? claro. Porque algunas veces me ha pasado, ¿no? Que he ido ahí muy, venga, para luego Típico. estrellarme. Yo siempre le digo a las chicas a las que ayudamos. Una cosa son las expectativas que tú tienes y otra cosa son las acciones que tú haces en tu día a día.
Y Sí, mucha gente piensa que lo más importante son las expectativas, es decir, los objetivos. Quiero perder 10 kilos, quiero perder 15 kilos, quiero perder 20 kilos. ¿Qué pasa? Tus acciones a día de hoy, lo que tú has dicho antes, por ejemplo, la Marina de antes. Marina come mal, Marina tenía una alimentación desastrosa aunque le diese igual lo que comiese. ¿Qué pasa? Que tú te pones un objetivo de tengo que perder 10 kilos sea como sea. Tu cuerpo, tus hábitos, las acciones que tú haces no están habituadas a de repente pasar a hacer las acciones que te permiten conseguir esas expectativas que tú tienes tan rápidas. Quiero decir, claro. tú no estás acostumbrada a entrenar 5 días a la semana, no estás acostumbrada a eh, cenar, yo que me sé, un revuelto en vez de una pizza, tú no estás acostumbrada a eso. Si tú de repente le pasas a pedir a tu cuerpo eso, a tu cuerpo aguanta cuando tiene esa fuerza de voluntad, pero llega un momento que se nos acaba y da igual que Ujú, hayamos conseguido o no. El objetivo no. Entonces, en vez de, oye, me voy a poner a este objetivo tan alto, pues en base a mi situación actual, en base a las acciones que yo puedo hacer hoy, a día de hoy, qué ujú, pequeñas acciones puedo incrementar que me permitan, en vez de tener estas expectativas aquí, pues bueno, bajo un poco las expectativas, pero que me permitan alcanzar estas expectativas. Cuando ya tenga esto estable, voy a ser otra vez, subo expectativas, subo acciones. Pero si exacto. trato de cambiar mi vida entera en base a mis objetivos, que son irreales, que nunca los he conseguido, lo que va a ocurrir es fracaso. Y a partir de esos fracasos es cuando viene el soy la culpable, no tengo fuerza de voluntad, no valgo para esto, no hay manera de perder peso y esa relación con la comida tan desastrosa que estamos hablando. Y me gustaría preguntarte sobre el tema del trastorno por atracón, porque por desgracia en España sí es conocida la anorexia, es conocida la bulimia, porque sus síntomas son muy evidentes. Todo el mundo lo ve, todo el mundo, si alguien está hiperdelgada, como podría ser la anorexia, o pues todo el mundo ve estos temas que tan, por desgracia, tanto ocurren. Pero el tema del trastorno por atracón es algo que, pues que no se ve, que es como para, yo lo llamo el trastorno silencioso, porque la gente, si tienes obesidad o sobrepeso, la gente te dice que no te cuidas, o si eres una persona que el trastorno por atracón no te da esos signos de ganar peso, pues dicen, la gente dice, estás delgada, tampoco estás tan mal. Y lo achacamos otra vez, te falta fuerza de voluntad para perder peso o no me veo capaz. Ujú. Para que las personas que nos están escuchando lo sepan, ¿qué es el trastorno por atracón, Marina? Vale, el trastorno por atracón, bueno, los atracones pues son ingestas, ¿no? Que se hacen en poco tiempo, menos de 2 horas. Esto te lo digo un poquito según el manual de diagnóstico estadístico de enfermedades mentales. Que bueno, esto de que sean enfermedades mentales, bueno, aquí habría mucho que debatir Ujú, sobre esto, pero bueno, es un poco que existen unas ingestas de comida fuera de tu control, o sea que es como si fueras en piloto automático en cuanto a que una vez empiezas es muy difícil parar, o bueno, imposible de hecho, ¿no? Parar y tampoco controlas el tipo de comida que a veces que ingieres ni la cantidad, ¿no? O sea, y normalmente se para hasta que te sientes lleno, no, sino ya con dolor, o sea, ya, porque eres incapaz ya de meterte nada más en la boca, ¿no? Entonces, bueno, estos episodios se tienen que dar, pues para que haya un diagnóstico, digamos, se tienen que dar una vez a la semana durante mínimo 3 veces, hay 3 meses, perdón, de promedio, y luego, pues bueno, también va con otros posibles síntomas que se tienen que cumplir por lo menos 3 de ellos, pues es que haya lo que decíamos antes, ¿no? Mucha culpa, que se coma muy rápido, que luego también haya eso, ¿no? Pues que no comas realmente por hambre, por necesidad energética, sino que no tienes hambre, pero tienes una urgencia por comer, ¿no? ujú. Y algún síntoma más que ahora se me ha pasado. Y bueno, esto sería un poco lo que definiría el trastorno por atracón. Y para un poco diferenciarlo de la bulimia es que luego no hay conductas compensatorias, ¿no? Por ejemplo, pues un ayuno posterior, ¿no? Intencionado, ¿vale? Eso Quiero es. decir, que luego te fuerzas a pasar hambre para compensar el exceso de comida que ha habido, ¿no? O, por ejemplo, pues, o hay purgas, ¿no? Todo esto, nada, no, ni compensas haciendo ejercicio, sino que, bueno, te quedas tú ahí con las consecuencias y hasta el próximo episodio, ¿no? Em, sí, no sé si me habías Sí, sí, preguntado alguna sí, cosa más. sí, no, eso que es el trastorno por atracón. Y esto quiere decir, ¿por qué mucha gente es el gran desconocido? Porque en la bulimia, pues luego haces una purga que no deja de ser, pues por ejemplo, para que lo que no sepáis es, pues provocarte el vómito
o no compensas haciendo ejercicio físico, que es irte al gimnasio, irte a correr y todas estas cosas que en la bulimia se ven mucho. ¿Qué pasa? Con la bulimia suele ir asociada a pues, pérdida de peso, porque claro, como eh, estás haciendo mucho ejercicio, que no tiene por qué, pero más que con el trastorno por atracón, porque por el trastorno por atracón lo único que haces es sigues tu vida y ya está, te sientes mal durante ese momento, los momentos después, pero bueno, luego vuelves a tu vida normal. Y aunque tú no te estés dando, ¿vale? Para las personas que nos estéis viendo, aunque tú no te estés dando un atracón a la semana, que no cumplas las reglas estas del colegio americano, no pasa absolutamente, o quiere decir, no quiere decir que no tengas una mala relación con la comida cuando tú cada vez que sales a comer fuera te sientes culpable, cuando tú continuamente te estás Claro. proveyendo alimentos, o cuando de repente, aunque no sea una vez a la semana durante 3 meses, tengas un episodio de que dices, es que estoy comiendo que no sé ni lo que me estoy comiendo, que por Ujú, desgracia pasa. Y ujú. eso no quiere decir que te falte fuerza de voluntad, eso es que tienes un problema que tú no, que no sabes y que tampoco sabes cómo solucionar, pero a base de fuerza de voluntad no lo vas a solucionar, sino que vas a agravar el problema, como ha dicho antes Marina. Entonces, mi pregunta, Marina, tú que has pasado por ello, ¿qué crees que tiene que hacer una persona para empezar a salir de esa situación? Vale, yo creo que lo primero, primordial es, bueno, de la mano de un profesional, preferentemente pues psicólogo que sea experto en conducta alimentaria, ¿no? Identificar las causas por las cuales han comenzado los atracones. Porque, bueno, puede ser que las causas sigan allí y por eso los atracones se estén manteniendo. Puede ser que te pase como a mí, que sí que hubo un tiempo en el que había esa causa, que como te dije antes era el estrés crónico, eh, pero a lo mejor ese estrés crónico ya se haya solucionado, pero estas conductas sigan, porque cuando son conductas que las has repetido tantas y tantas veces, el cerebro, bueno, hay una parte del cerebro que nos intenta ayudar a sobrevivir y nos ayuda en muchas cosas de la vida, ¿no? Para automatizando conductas, que, bueno, que por eso se hacen, los hábitos se hacen hábitos, ¿no? Porque al final no hace Ujú. falta ni pensar en ellos, que ya lavarte los dientes, pues ya es como que te sale solo, ¿no? Cuando ya llevas muchos años practicándolo. Entonces, que nos ayudan en muchas cosas del día a día, pues aquí es al contrario, ¿no? Nos desayudan, pero esas conductas al proporcionarnos primero placer, pero además proporcionarnos un alivio, ¿no? Pues eso, de un estrés, de emociones desagradables, sobre todo, aunque también está relacionado a veces con las agradables, pero sobre todo las desagradables, pues te ayudan a transitarlas porque es así, o sea, a Sí, corto sí, plazo ayuda, es un recurso que ayuda, pero claro, luego esto tiene consecuencias, ¿no? A medio, largo plazo, pues tiene consecuencias. Y si es un atracón que te deja muy mal, pues muy a corto plazo, ¿no? Entonces, claro, identificar esas causas, trabajarlas, y si esas causas ya no están ahí, pues entonces, bueno, se trata un poco de desaprender todo aquello que se ha aprendido, ¿no? Simplemente porque es muy típico que, claro, a mí también me pasó, ¿no? Que con la psicóloga me preguntara, bueno, ¿por qué has tenido este atracón, ¿no? Tal día y no tal otro. Y yo al final pues no sabía qué decirle porque yo estaba en una etapa de mi vida que no había, o sea, había tenido etapas peores en mi vida, de por ejemplo mucho estrés laboral y yo no había tenido atracones, con lo cual a mí no me cuadraba que ¿por qué ahora tengo atracones cuando hay otras épocas de mi vida que he estado mucho peor y ujú, allí tampoco habían, ¿no? Entonces, al final es un poco porque, bueno, llevas ya una trayectoria en la cual el cerebro pues ha aprendido que, pues, no sé, por ejemplo, cuando pasas por delante de tal pastelería, pues ya automáticamente tu cerebro te pide entrar o vas a una gasolinera a repostar y ya tienes el hábito ya hecho de ya no solamente pagar para la gasolina, sino además te llevas, bueno, media gasolinera de productos industriales, ¿no? Como, sí, sí. alimentarios y entonces esto, pues bueno, hay que irlo trabajando conducta por conducta, contexto por contexto, con mucha paciencia, porque te vas a equivocar muchas veces, porque son conductas que están sobreaprendidas, entonces son muy conductas que se han hecho poco flexibles, se han hecho muy rígidas. Entonces, bueno, hay que tener mucha compasión contigo misma, mucha paciencia, mucha determinación, valorar cada pequeño progreso que hagas, porque cada pequeño progreso yo lo vivía como un, bueno, es que es lo que me toca hacer, es que es mi obligación. No, 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 no. Normalizar. Claro, no, no, no. O sea, no puede ser que te entre una culpa abismal
lo que no estás haciendo bien y en cambio por lo que estás haciendo bien sin compararte con nadie, porque este es tu caso, es tu circunstancia y estás en ese problema. Entonces tienes que valorar cualquier cosa que hagas, que hayas hecho bien, que en una circunstancia similar cualquier otro día no te hubiera salido tan bien. Entonces, eso también en cuanto a mentalidad pues es muy, muy importante, ¿no? El recalcarlo y oye, atrévete a celebrarlo. Que celebres una victoria hoy no significa que ya esté toda tu vida solucionada con la relación con la comida, ¿no? O sea, no, pero bueno, que hay que hacérselo ver porque esto también te da motivación como para seguir, ¿no? Claro, Para ver bueno, que esto es un poco, el progreso no es lineal, normalmente siempre hay como unas bajadas, subidas, ¿no? Y además cuando hay una bajada, pues normalmente suele ir precedido, o sea, digamos la puerta a un aprendizaje, ¿no? O sea, el hecho de que caigas realmente es una oportunidad para que tú aprendas. claro. Entonces hay que verlo así, ¿no? Hay que cambiar un poco la mentalidad y no estarte anclado en todo lo que te sale mal. Incluso piensa que cuando yo creo que no había depresión, pero ¿sabes aquello que estaba un Estoy poquito en el cerca. límite? Pues cualquier cosa que hubiera yo conseguido en mi día a día, aunque no estuviera relacionada con la comida, pero que ves que los días anteriores o los meses anteriores hubiera sido impensable, la consigues, ostras, pues date un choca a los 5, ¿no? Porque eso significa que estás yendo bien, ¿no? Y sobre todo no te Totalmente. compares con nadie, no te compares con nadie porque no lleva a ningún lado y bueno, eres tú intentando mejorar cada día y bueno, y siendo tu mejor amiga, ¿no? Un poco el también tratarte bien y hablarte bien, que el lenguaje también aquí cuenta mucho. Lo que nos decimos, que a veces Totalmente. ni somos conscientes de lo que nos decimos, pero siempre hay ahí un diálogo interno que está por ahí haciendo run run y es muy, muy importante también cuidarlo. Totalmente. Yo creo que los 3, 4 minutos que llevas hablando, todas las personas que estáis viendo la entrevista, deberíais echarlo para atrás y volver a escucharlo todos los días de vuestra vida. De cómo te hablas, de cómo te estás comparando con los demás, las expectativas que tú tienes de que cuando no se cumple lo que tú quieres, piensas que eres la peor del mundo y cuando haces un resultado positivo, piensas que es lo normal. Cuando piensas que lo que no te ha salido tan bien es un fracaso en vez de un aprendizaje, como ha dicho Marina, para mejorar. Todas esas cosas, todo ese conjunto de cosas que Marina nos acaba de decir, es la clave por la cual o bien tú te hundes, ¿vale? O bien tú despegas y con tiempo, con paciencia, que esto requiere mucha paciencia, llevas a la situación en la que dices, por fin estoy bien conmigo misma. Y es lo que tú has dicho, una palabra fundamental, que es el hecho de desaprender. Porque tenemos tantas creencias metidas en nuestra cabeza de que hay que hacer las cosas así, 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 que o vas quitando poco a poco todas esas creencias o es imposible que añadas unas nuevas, porque son totalmente opuestas, se chocan. Claro, tú dices, si tengo estas, ¿cómo va a ser esta si es lo contrario? Si tú me dices que no necesito fuerza de voluntad y yo tengo toda la fuerza de voluntad del mundo, eso choca y no lo consigo. Si yo tengo que hacerlo todo perfecto y tú me dices que no lo haga todo perfecto, claro, eso es, para tu cerebro es completamente antagónico, tu cerebro no lo entiende. Pues entonces tienes que ir permitiéndote ir haciendo cosas diferentes que te permitan desaprender lo que has hecho, porque si no es que es completamente imposible. Así que yo lo que diría es que este trozo de la entrevista que os lo guardéis y lo reviséis tantas veces como haga falta, ¿vale? Y el hecho, otra cosa importante que has dicho, Marina, es el hecho de confiar en profesionales. Es que tú sola por mucho que te dé miedo invertir dinero, por mucho que te dé miedo invertir tu tiempo, por mucho que te dé miedo fracasar, es que tienes que invertir en alguien que se ha formado en realmente ser de la solución esa. Es que cuando a una persona se le rompe la pierna, no se le ocurre decir, no, es que ya se me pasará. ¿Para qué voy a ir al médico aunque se me vea el hueso del codo o el hueso de la rodilla? Pues vas al médico porque sabes que te va a ayudar. Pues cuando tú estás constantemente con dietas, con dietas, con dietas, con dietas para perder peso y nunca lo consigues y lo único que te está generando una mala relación con la comida, tienes que pedir ayuda porque no es normal que tú estés en esa situación y no es que no sea normal, es que ni te lo mereces. No te mereces estar Exacto. continuamente toda la vida con ese rumbo en la cabeza que te está matando. Y además Entonces, también otra cosa es que aquí es un poco el cambio de mentalidad en cuanto a priorizarse, ¿no? Porque yo me he dado cuenta también que ya no solamente en la comida, es que ahora mi persona, mi bienestar pasa por delante de muchas cosas que antes yo
Por ejemplo, los días que voy al gimnasio para mí son, vamos, sagrados. O sea, me puedes pedir lo que sea, que no, es que este día lo tengo guardado para ir al gimnasio. Y lo siento, pero para mí, o sea, no es por estética, no es porque Claro, esto si no lo explicas bien puede ser malentendido, ¿no? Entonces, para mí es una manera, es como si, bueno, es como mi mantenimiento, por decirlo así, ¿no? Como totalmente. necesito hacerlo. O sea, para mí, tanto a nivel mental como a nivel físico, para funcionar luego con energía durante el resto del día, eh, vamos, es que no es negociable. Totalmente. Y Mm, es que cuando tú cambias esto y cambias tu relación con cómo te relacionas contigo mismo y cómo te relacionas con la comida, tu identidad cambia completamente. sí, exacto. Personas que no están en ese punto no lo ven. Pero Mm, es que la única manera de llegar a ese punto es haciéndolo, es cambiando, no es de un día para otro me va a gustar el ejercicio, de un día para otro voy a dejar de tener remordimientos con la comida, de un día para otro voy a estar feliz y contenta siempre, ¿no? Es que tienes que darte la oportunidad de cambiar, pues en este caso, Marina, pues tú has pasado por ese proceso, te diste la oportunidad de cambiar y ahora estás hablando como si fueras, bueno, o eres otra persona diferente a la Marina que tenía el trastorno por atracón y que tenía toda esa situación. Entonces vamos con las dos últimas preguntas, ¿vale? Bueno, tres últimas preguntas. La primera de ellas es, ¿qué le recomiendas tú, así de manera breve, qué crees o qué quieres que se lleven las personas de esta entrevista contigo, de escucharte? Ay, que mira, sobre todo, que se traten bien, que se traten bien, que siempre que duden o que tengan conductas que no les gustan, o sea, que no haya aquello coherencia, ¿no? Entre lo que quieres y lo que luego acabas haciendo, que esto nos pasa, bueno, a todos en la vida, ¿no? O sea, aunque yo ahora que también estoy recuperada, pues también me pasa de vez en cuando que a veces, pues yo qué sé, no te sale bien todo, ¿no? En la vida no somos perfectos. Así es. Entonces, un poco bajar las autoexigencias, ¿no? Porque también, aunque parezca contraintuitivo, pero cuando tienes tanta exigencia, em, al final sale el tiro por la culata y necesitas hablarte como si le hablaras a un amigo, a una amiga, como si darte un abrazo interno, ¿sabes? Sí, hemos llegado hasta aquí, es un proceso que ahora va a tocar trabajar, ¿no? Pero no has llegado aquí por tu culpa, o sea, no ha sido tu culpa, han habido muchos factores que han confluido y que han hecho que has llegado aquí y que no es tu culpa, sí que puedes hacer mucho para llegar a una situación muchísimo mejor, pero bueno, pasito por pasito y sobre todo es el de dejar de castigarse. Y cuando tengas un atracón y te quedes que lo único que puedes hacer es quedarte en la cama con unos dolores insoportables, pues intenta llevar ese sentimiento que estás viviendo ahora, inténtalo llevar a la próxima vez que te veas con esa urgencia de comer, inténtate acordar, ¿no? de cómo se vive el postatracón, porque eso es algo que a nuestro cerebro somos así, los humanos, o sea, aunque nos hablen de que dentro de X tiempo puedes tener un infarto o tal, esto lo vemos muy lejano, no lo acabamos de llevar, no nos gusta el vernos en nuestro yo del futuro de dentro de muchos años y esa es una fuente de motivación incompleta, ¿no? O sea, puede servir, pero falta algo más. Entonces, apóyate en todo lo inmediato que puedas tú sentir de decir, bueno, si ahora logro posponer el atracón, aunque sea poco tiempo, pero ya estoy teniendo un poquito más de autocontrol, ¿no? Sobre la situación. Entonces se trata un poco de cada vez alargarlo más, alargarlo más. Y en la recuperación se trata un poco de, a veces casi sin darte cuenta, de ir alargando estos episodios, de levantarte antes cuando has caído, porque sí que pasa mucho, ¿no? Que cuando uno de los detonantes de los atracones es empezar a comer un alimento que tú ya te conoces y ya sabes que cuando empiezas no puedes parar y eso acaba en atracón, aunque no fuera un atracón, ¿no? Digamos, planificado, porque Sí, hay sí, veces sí. que también son planificados. Pues bueno, pensar que ahí tienes un poco de margen de maniobra, a lo mejor no vas a poder evitar el atracón, pero lo podrás posponer y a lo mejor en vez de esta noche, pues va a ser mañana por la noche. Te has dejado un día más de lo que hubiera sido normal en ti. Celébralo, felicítate por ello, ¿no? Y entonces se trata de estirar esos tiempos, ¿no? Que
durante los cuales vas comiendo mucho mejor y al final llegan, bueno, meses que dices, ostras, pues a base de ir viviendo mi día a día y no tener muchas expectativas en cuanto a qué va a pasar en el futuro, porque esto es más bien tratar el ahora, el aquí y el ahora, ¿no? ¿Qué puedo hacer en el aquí y en el ahora con las circunstancias que tengo, con las emociones que tengo, con el estrés que tengo? ¿Puedo hacer algo que no sea comer? Mm, ¿Puedo escribir y a ver qué me está pasando por la cabeza, compartirlo en un grupo de apoyo, llamar a alguien? No lo sé. Hay mil recursos que te pueden servir y llevar eso un poco a hacerlo automático, ¿no? En vez del atracón, que es lo automático, pues crear otro hábito nuevo. Muchas cosas bueno, que hay ahí porque por eso necesitamos profesionales, ¿no? Para ayudarnos en esto, porque si no se hace un trabajo titánico y bueno, y sin apoyo pues es el doble de difícil. Totalmente. Es que buscar ayuda es fundamental y la autocompasión y no el culparte también es fundamental. Y ya las dos últimas preguntas. La primera de ellas es, oye, ¿dónde te pueden encontrar las personas que les ha gustado esta entrevista o que les esté gustando esta entrevista por si te quieren conocer, ¿vale? Y a quién nos recomendarías que venga al canal para poder hablar sobre esto y para ayudar cada día a más personas. Cuéntanos. Vale, bueno, para encontrarme a mí en Instagram arroba así me recupero, todo juntito. Genial. En Facebook estoy en así me recupero del trastorno por atracón y comer compulsivamente, es bastante más largo. Lo pondremos todo, no te preocupes. Y bueno, y luego tengo un pequeño canal de YouTube, también así me recupero. Y sí, ahí principalmente es donde se me puede encontrar. Siempre recomiendo a las personas bueno, que les interesa un poquito lo que puedo comentar, que vayan atrás a las publicaciones que tengo, no las últimas, sino que empiecen por el principio, porque también vas viendo un poquito el proceso La de qué evolución. fases, sí, la evolución, y también es como que lo vas viviendo un poquito conmigo, ¿no? A la vez que lo viví yo. Y bueno, creo que vale la pena. Tengo las publicaciones numeradas por si acaso quieres decir, pues mira, hoy me miro de la 1 a la 10, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, sí, Y, total. y bueno, creo que está muy bien leerme porque yo es que realmente no me he guardado nada. O sea, de mi proceso he intentado revivirlo todo. Sí que es verdad que cuando o sea, cuando empecé con mis publicaciones ya estaba con una recuperación, bueno, ya acabando. Pero lo tenía tan reciente que vamos, ahora ya no me acordaría ni de la mitad, ¿no? Y ahora Claro, agradezco tener todo eso escrito porque dices, hay sensaciones o hay cosas que yo ya he olvidado, ¿no? Y que a veces incluso, David, te parece mentira cómo podías pensar de aquella manera, ¿no? ¿Cómo podías tener aquella mentalidad? Bueno, pues sí, la tenía, son circunstancias, eh, no claro, pasa nada, ¿no? Pero que incluso pasa eso, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo podía yo ahora se me haría tan raro, ¿no? Actuar así, el decir, tengo una emoción y es que la última cosa que se me ocurre es comer. Incluso se me cierra el estómago, casi se te diría, ¿no? Entonces es como, wow, cómo hemos cambiado, ¿no? Lo que decíamos antes, cambio de identidad completo y es bonito, totalmente. es muy bonito. Y luego en cuanto a las personas para recomendar, ¿no? ¿Me habías dicho? Bueno, ahí, mira, ¿tienen que ser profesionales o pueden ser Bueno, puede ser también personas que estén pasando por este proceso. vale. Bueno, yo sigo dos cuentas, dos personas que la verdad es que publican, no es que publiquen muy frecuentemente, pero cuando llega una publicación de ellas me causa un subidón de dopamina de los buenos. Y una de ellas es María José, que en Instagram tiene una cuenta que se llama me siento barra baja, no, guión bajo, bien, me siento bien. Que bueno, que también ha tenido procesos ¿no? Durante su vida, pues con la comida, de la que yo creo que tenemos mucho que aprender de ella y ya lo verás si la lees y Sí, te sí, encuentras. Y luego también hay otra persona que a pesar de que es muy joven, mm, tiene una mente crítica y una capacidad de análisis en cuanto a también relación con la comida, habla de esto que yo digo, vamos, es que ojalá yo a su edad hubiera tenido la mitad, ¿no? de su conocimiento, porque es que es muy aguda. Y ella se llama Carol y la cuenta que tiene es Memes Nutri-Revolucionarios, que su cuenta es un poquito en clave de humor. Que esto también, mira, otra cosa eh, que ha salido a colación es un poquito el no tomarse la vida tan en serio,
el tener estos procesos también, llevarlos con un poquito de sentido del humor, porque la vergüenza es, digamos, la otra parte que también entorpece mucho el proceso. Y el hecho a Totalmente. lo mejor de abrirte una cuenta, ni que sea de manera anónima, pero reírte un poquito de ti mismo, ¿no? Y que ya sé que cuesta, ¿eh? Cuando estamos en este proceso, en los momentos más críticos, cuesta mucho, ¿no? ¿Qué me está diciendo Marina con lo que estoy sufriendo, ¿no? Sí, pero Totalmente. bueno, intenta quitarle un poquito de hierro al asunto, porque cuando te caes, entonces es mucho más fácil levantarte, cuando no hay tanta culpa, tanta vergüenza, tanta carga emocional, ¿no? Entonces, un poco para Así es. aligerar el camino, yo creo que es muy sano también un poco el saber reírse un poquito. Bueno, Totalmente. Pues voy a apuntar estas dos, hablaré con ellas para ver si quieren venir al canal. Y genial. nada, yo espero de verdad que todo lo que ha contado Marina lo reviséis, lo escuchéis, lo tratéis de poner en práctica porque os va a ayudar un montón. Así que estamos ya acabando. Marina, lo único que te puedo decir es que mil gracias por haber contado parte de tu Muchas gracias experiencia. a ti. De verdad, muchísimas gracias. He estado súper a gusto teniéndote aquí, entrevistándote. Y también gracias a todas las personas que habéis llegado hasta aquí, que valoráis que estemos aquí invirtiendo nuestro tiempo, aportando contenido para poder ayudaros. Así que, nada, muchísimas gracias, Marina. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Nos vemos Muchas pronto. gracias, David, y a Adiós. vosotros que nos estáis escuchando. Chao. Chao.